antojo ser maltratado junto a tu pueblo, pero con mi corazón. Hola mis hermanos, que el Señor le bendiga. Le quiero hacer una hermosa invitación a seguir mi canal de YouTube, Pastor Andy Sánchez Oficial, para que escuche palabra de Dios, se goce en su presencia, porque estamos para edificar y estamos para exaltar su nombre. Así que el Dios del Padre del Cielo sea cuidando su vida. Firme adelante, le invito a mis redes sociales. Señor de Padre le bendiga. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy toda la gloria, Señor, te doy toda la honra, Señor, te doy toda alabanza. Padre amado, Señor, tú eres fiel, tú eres verdadero. Señor, estoy aquí una vez más, Señor, para predicar tu nombre, Señor. Yo te ruego, Señor, que tu nombre sea exaltado, glorifícate los corazones, toca los corazones, Dios mío, Señor, porque tú eres, Padre amado, en ti no hay engaño, Señor, en ti no hay mentiras, Señor, y queremos ser esos hijos, Dios mío, idóneos, Señor, esos hijos obedientes, esos hijos que te aman, Señor, con toda su mente, con todo su corazón. Padre amado, yo te ruego a ti que esta palabra corra, sea glorificada en muchos corazones, y todos aquellos que estén dispuestos a oír tu voz, Padre, sean bendecidos en gran manera. Te lo ruego, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo ruego. Amén. Ya, mis hermanos, que el Señor de paz le bendiga. Como le digo, estoy compartiendo los tres tipos de fe, ya, pero antes de comenzar los tres tipos de fe, de lleno al mensaje, a lo que vinimos esta noche, a lo que hemos estado dispuestos a predicar su nombre, ¿cierto? Recuerden que la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Amén. Y el texto base, recuerden que es el texto base porque vamos a compartir varios textos. El texto base se encuentra en el libro de Hebreos, Hebreo capítulo 11, versículo 6. Si le doy lectura en el nombre poderoso de Cristo, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Nosotros compartíamos, gloria a Dios, solamente un pequeño resumen. Recuerden, hay tres fe. O sea, en la iglesia hay tres fe, hay tres tipos de fe. De nuevo, 100 personas en la iglesia, los 100 no todos tienen la fe verdadera. ¿Sabía usted? Biblia. Aunque tengan la falda muy larga, aunque tengan la corbata muy bonita, no necesariamente quiere decir que son de la fe verdadera. Hermano mío, recuerden, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino del cielo. O sea, fe muerta, fe fingida y la fe verdadera, así es lo que van a entrar. Hermanos míos, hay tres tipos de corazones dentro de la casa del Señor. Por eso cuando la iglesia hace obra, hace trabajo, hay algunos que murmuran, hay algunos que aparentan una piedad, ¿cierto? Los falsos, los mentirosos. ¿Quiénes son ellos? Son los que tienen fe fingida. Están pero no están, con sus labios para decir construyo, pero a la vez destruye todo lo que hace la iglesia. Dice, no, yo amo mi iglesia, pero a la vez por detrás habla mal del pastor, habla de la falencia de la iglesia. Ellos son los que tienen fe fingida, no entienden el reino. Mi alma te alaba. ¿Quiénes son los que tienen fe muerta? Son todos aquellos que de labio dicen yo amo al Señor, ¿cierto? Pero más sus obras no la acompañan. Dicen, no, yo creo en Dios, pero más no vive conforme a la santidad de Dios. Dicen, yo creo en Dios, pero no entienden lo que es la voluntad de Dios. Dicen, yo creo en Dios, pero no leen la Biblia. Fe muerta, una fe que no obra, una fe que solamente de lengua, de labio dice que ama a Dios, pero sus hechos no hay nada, ¿ya? Y recuerde que una fe tiene que obrar, porque la fe verdadera es la fe que mueve, como decía en Hebreo capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, ¿qué hace la fe? Te acerca a Dios, o sea, te mueve a acercarte a Dios. ¿Y qué significa acercarse a Dios? A buscar la voluntad, a buscar la sabiduría, a buscar el entendimiento, a buscar el agradar a Dios. Eso te lleva a la fe. Santo el nombre del Rey. Y la fe fingida, lo que le compartíamos, son todos aquellos que ocupan la palabra, y decía que este era el más peligroso que la fe muerta, porque por último la fe muerta, la gente dice yo creo en Dios, pero sus hechos lo niegan. Tú entiendes por sus frutos, porque la Biblia dice que los árboles se conocen por sus frutos. Tú entiendes de que una persona que no entiende y no tiene la sabiduría de Dios no ha alcanzado más que eso, gloria para siempre, por tanto está muerto espiritualmente, aunque diga sí, yo creo en Diosito, ¿cierto? En cambio, la fe fingida es más peligrosa que la fe muerta, y eso lo compartíamos. ¿Por qué? Porque en la fe fingida son hombres, son mujeres que utilizan el nombre de Dios, amén, pero se convierten en mercaderes de la fe. Y aquí hablamos de todos los apóstatas. Y compartíamos en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3, que los mercaderes de la fe hablan con palabras fingidas. ¿Me escuchó? Con palabras fingidas. ¿Y por qué con palabras fingidas? Porque el que tiene fe fingida hablará palabras fingidas. El que tiene fe fingida tendrá un amor
fingido. Dice amar a los hermanos, pero a la vez odia a los hermanos, habla mal de los hermanos. Entonces, así los mercaderes de la fe tienen la palabra fingida, por cuanto su fe es fingida. Tienen apariencia de piedad, todo lo que tienen la fe fingida tienen apariencia de piedad, tienen apariencia de que son buenos, de que son rectos, de que son santos, de que son perfectos. Oye, hay algunos predicadores que hacen descender fuego del cielo, pero en la oscuridad y en el secreto y lo oculto andan haciendo cosas que no corresponden. ¿Se va entendiendo? Apariencia por fe fingida. ¿Cuántos falsos, cuántos lobos hay? Hay muchos, mi hermano, si no es uno, no es dos. Dé gracias al Señor si en su iglesia no pasa nada. Dé gracias al Señor si en su iglesia hay un pastor que cuida la iglesia y un pastor que vela, que es celoso. Dele gracias al Señor, porque hay otros pastores que no velan, que no son celosos con su iglesia, amén, con lo que Dios le ha dado en ninguna manera, y deja que el lobo haga y deshaga en esa iglesia. ¿Y quiénes son aquellos? Son los pastores que se apacientan a sí mismos. ¡Qué tremendo! En cambio, el buen pastor es el que da la vida por las ovejas, el que se mete en los pleitos para cortar, y tiene costo. ¿Por qué? Porque tiene que recibir blasfemia. ¿Para qué? Para que el chisme no avance más, para que no perder más, hermano, en la iglesia. Se tiene que ir el lobo, se tiene que ir el lobo, pues, mi hermano. Qué tremendo, pero no todos los pastores tienen ese amor por las almas, estar dispuestos a ser blasfemados para vendar al inocente. Gloria para siempre, para cuidar al inocente. Bueno, en la fe fingida, nosotros compartíamos la vez pasada que siempre ha estado, compartíamos 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3 al 5, y compartíamos de que siempre ha estado la fe fingida, y compartíamos Filipenses capítulo 1, versículo 15 y 16, que la fe fingida, veíamos que en aquellos tiempos habían ya predicadores que no predicaban a Cristo por amor, sino que predicaban a Cristo por jactancia, por envidia, ¿cierto? Por contención. ¿Qué significa eso? Que no lo hacían mirando a Dios, no tenían una fe verdadera, sino que tenían una fe fingida. De nuevo, en la iglesia estamos llenos. Estamos llenos de hermanos que en una misma iglesia tienen dos pensamientos y desde el púlpito se están menospreciando uno a otro, menosprecian su mensaje uno a otro. Eso es la fe fingida, no entran y no van a dejar entrar, por eso hay que tener cuidado con las personas que están a nuestro alrededor. Dios le bendiga. Bueno, eso a grandes rasgos, mi hermano, si le parece interesante todo lo que acabo de compartir, lo invito cariñosamente a escuchar mi canal de YouTube, Pastor Andy Sánchez, oficial, y también, o si no, en el Facebook de nuestro ministerio, busque la prédica del día jueves, y ahí está detallado. Amén. Ahora la pregunta es, hermanos míos, la fe verdadera. Ese es el mensaje de hoy. ¿Usted sabe que no toda la fe agradan a Dios? No, mi hermano. Y ahora la pregunta es, ¿quién tiene la fe verdadera? Y aquí es donde nosotros tenemos que autoexaminarnos, tenemos que dejar que la palabra de Dios nos guíe, nos enseñe. Amén. Porque de repente dejamos florecer, ¿cierto? Nuestras emociones, sentimientos de hombre o autojustificaciones. Y cuando Dios muchas veces dice que tú tienes que cortar el pecado o tienes que cortar o tienes que vivir conforme a la santidad de Dios. Entonces, si nosotros miramos las Escrituras, ¿habían hombres con fe fingida? Sí. ¿Habían hombres con fe muerta? Sí. Un ejemplo de la fe muerta es aquel joven que se colocó una sábana que está en el libro de Marcos, ¿cierto? Mientras Jesús fue tomado preso, había un jovencito que siguió al maestro, ¿cierto? Solamente con una sábana. Y seguía al maestro mientras estaba preso y la gente dijo, este también sigue a Jesús. Y él dijo, no lo conozco, y le quitaron la sábana y huyó desnudo. Así son todas las personas que tienen la fe muerta, están cubiertos por una sábana, pero hermano, tienen la justificación de Dios. Así hay muchos que no viven conforme a la voluntad. Bueno, y así también podemos entender lo que tienen fe fingida y la fe verdadera. ¿Usted sabe que el apóstol Pablo hacía la diferencia de la fe? Qué tremendo. Porque hoy día, ya a todo lo que, no sé, vemos 100 hermanos en la iglesia y a los 100 le decimos, sí, tienen fe. Pero la fe verdadera es la fe que se arrepiente, la fe verdadera es la fe que construye conforme a la palabra, la fe verdadera, la que no se deja guiar por las emociones, por el corazón, por los pensamientos, se deja guiar por la palabra. La fe verdadera, esa fe que recibe la palabra, recibe la
la amonestación, recibe cuando Dios lo redarguye, recibe la exhortación. La fe verdadera ama sin condición, la fe verdadera une la iglesia, la fe verdadera va y hace todo lo que Dios quiere de él o de ella, conforme al propósito que tenga. La fe verdadera, hermanos míos, da testimonio en los cielos. Jesucristo dijo: todo aquel que me confiese delante de los hombres. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama fe verdadera y se llama testimonio o testigo. Recuerde que ese es el mensaje. Fe verdadera, testimonio, testigo. ¿Ya? Y Jesucristo dijo: todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre, delante de los santos ángeles. ¿Por qué? Porque la fe verdadera te va a llevar a ser testigo de Cristo. Así como el apóstol Pablo entendió que todo lo que él padeció por causa de la cruz, él se sentía parte de esa bendición, de que también fuera parte de la tribulación de Cristo en la cruz. Él se sentía de que cada piedrada que él recibía cada vez que él iba a la cárcel, lo recibía porque era parte de la tribulación de Cristo sobre su vida, porque él estaba juntamente con Cristo crucificado. En la fe verdadera es la fe del esfuerzo, del sacrificio. La fe verdadera es la que te hace salir de la zona de confort, la que te aparta del pecado. Y la fe verdadera es aquel varón que no necesita que el pastor esté detrás de él, que un líder esté detrás de él, porque la fe verdadera obra. ¿Dónde? En la micro, en la casa, en el baño, 24/7, donde va. Es un hombre, es una mujer con temor de Dios, es un hombre, una mujer que obedece a la voz de Dios, es un hombre que si tiene la oportunidad de robar, no va a robar. Si tiene la oportunidad de no pagar la micro, no lo va a pagar, o sea, no va a pagar la micro. Gloria a Dios para siempre. Recuerdo, siempre me ha pasado cuando trabajaba, mi hermano, volvía del trabajo y la gente tomaba la micro, pasaban 10 personas sin pagar y ahí iba yo detrás y pagaba. Parecía tonto quizá para los demás, parecía inocente quizá para los demás, pero no porque 10 no quieran pagar, porque se roban. No quiere decir que yo no tengo que pagar, por mi hermano. De nuevo, porque el que es fiel, el que es verdadero, es un testigo fiel de Jesucristo. Donde va, da testimonio. El falso, la fe fingida, aprovecha la oportunidad para seguir en la inmundicia. Está en la iglesia, pero sigue en la inmundicia. Esa es la fe fingida. Hermano mío, ¿me cree que usted en la Biblia habla de la fe verdadera? Sí, amén. ¿Quién? Y aquí vamos a entrar porque vamos a compartir varios textos, amén. Tito, vamos al libro de Tito. El apóstol Pablo escribiéndole a Tito, un discípulo, ¿cierto? Le escribe a Tito en Tito capítulo 1, versículo 4. Y dice, en el nombre del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo escribe y dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe. ¿Me escuchó? A Tito, verdadero hijo. Entonces, cuando nosotros empezamos a leer y a entender las Escrituras, vemos que el apóstol Pablo, gloria a Dios, tuvo muchos discípulos. Y entre ellos no todos eran verdaderos. Ahora la pregunta es, ¿por qué el apóstol Pablo sí dijo verdadero hijo? Quiere decir que tuvo muchos discípulos que no eran verdaderos. Así también nos va a pasar a todos los que lideramos una iglesia, que se nos va a acercar mucha gente que va a hablar de Dios, va a hablar grandeza de Dios, pero no tienen el corazón de discípulo, no tienen el corazón de ser verdadero con Dios, no vienen a edificar la iglesia, vienen a destruir la iglesia. O hay algunos que hoy día están al lado de un pastor, pero en un año más estarán en la inmundicia misma del mundo comiendo algarroba. Mi alma te alaba. Hermano mío, por eso el apóstol Pablo va y escribe y dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe, en la común fe. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Pablo había tenido otros discípulos que lo habían abandonado. Si nosotros miramos las Escrituras, en una cierta ocasión Pablo dice: y Demas me ha abandonado amando más al mundo. O sea, Pablo tenía, y en otra parte de la Escritura dice que Demas era colaborador, era parte de Pablo, era parte del ministerio, pero después dice: Demas me ha abandonado. ¡Qué tremendo! Entonces,
aquí uno va entendiendo cuál es la fe verdadera. La fe verdadera no abandona, la fe verdadera avanza. La fe verdadera, a pesar de la aflicción, de la angustia, la enfermedad, a pesar de lo que estemos viviendo en el Evangelio, no abandona su fe, porque la fe es verdadera. La fe nació conforme al Espíritu Santo de Dios, y esa semilla que un día fue injertada en el corazón del hombre, creció de tal manera que no va a ser arrancada por nada. Por eso el apóstol Pablo escribe y dice: ¿quién me separará del amor del Señor? Espada, tribulación, angustia, ¿quién me va a separar? Nada. ¿Por qué nada lo va a separar? Ni potestades, ni principado, nada, ni ángeles, ¿cierto? Nada lo va a separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque él tenía una fe verdadera, y la fe verdadera no vive conforme a la condición, en los tiempos buenos, en los tiempos malos, en los tiempos de abundancia, en los tiempos de escasez. La fe verdadera vive todos los tiempos. Hermanos míos, mala fe fingida vive solamente en los tiempos de abundancia, pero más la escasez se apartan de Dios. Viven en los tiempos de abundancia donde hay paz, pero más cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, rechazan. Cuando viene la blasfemia, tiran la cruz. En vez de sentirse bienaventurado porque lo están blasfemando a él o a ella, en vez de sentirse bienaventurado y dichoso de parte de Dios, tiran la cruz. ¿Quiénes son ellos? La fe fingida. La fe verdadera son todos aquellos que pasan y se mantienen porque tienen los ojos puestos en Cristo Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hermanos míos, entonces el apóstol Pablo da testimonio, y esto es lo tremendo, pues mi hermano, y esto es lo que yo quería compartir. Cuando nosotros hablamos de la fe verdadera, ¿quién da testimonio de la fe de Tito? Y aquí es donde mucha gente, cuando lo que nosotros siempre decimos en la iglesia, el problema de quedarnos en nuestras casas, el problema de quedarnos encerrados, el problema de no congregarnos, es quién da testimonio de nuestra fe. Hay gente que dice: no, es que a mí me manda solamente el Espíritu de Dios. Sí, pero Dios te manda, pone una nube de testigos. ¿Para qué? Para que den testimonio de quién, de tu fe. Entonces, cuando nosotros miramos la Escritura, Pablo da testimonio de Tito, y dice: Tito, verdadero hijo en la común fe. Por eso es necesario que todos nosotros nos congreguemos, como dice el libro de Hebreos, ¿cierto? Hay que congregarse, hay que estar firme. ¿Para qué? Para que el pastor dé testimonio de los hermanos, y los hermanos también den testimonio del pastor, porque la iglesia vive bajo el testimonio de Cristo. Recuerde que es el mensaje de hoy. La fe verdadera, testimonio, testigo fiel. Qué tremendo. Hermanos míos, y de nuevo, la fe verdadera no consiste en la palabrería, no consiste en lo que hablamos. La fe verdadera no consiste en solamente oír. Como dice la Escritura, dice: no seamos solamente oidores, sino hacedores. La palabra, o sea, no seamos solamente oidores, pero más que no tengan obra, una fe muerta, sino seamos oidores y hacedores, porque en la que tiene fe verdadera es un hacedor de la palabra. Entonces, de nuevo, Tito estaba juntamente con Pablo. Pablo le conocía. Tito estaba a los pies de Pablo, entendía la doctrina, entendía la enseñanza, a tal punto que el apóstol Pablo va y le encarga tarea para los ancianos. Amén. Le mandaba mensaje a la iglesia. ¿Por medio de quién? Por medio de su discípulo Tito. Pregunta: en la fe verdadera, ejemplos, yo voy a dar mi caso. Si yo veo un hermano, una hermana que la fe es verdadera, que es una persona que no murmura, que es una persona que edifica, que apenas tenga la oportunidad va a reprender cuando los hermanos se levantan en contra de la palabra de Dios, va a enseñar, va a corregir con paciencia. Amén. Va a soportar a los débiles de la fe. Cuando ese hermano, esa hermana tiene esa característica, ¿qué va a hacer el pastor de la iglesia? El pastor de la iglesia va a descansar en él o en ella y le va a decir, o le va a delegar trabajo. ¿Por qué? Porque ve una fe verdadera, ve una fe genuina, ve una fe real. Cuando la fe es real, ese varón va a dar fruto. ¿Y por qué va a dar fruto? Porque no va a trabajar conforme a la vista del pastor, no va a trabajar conforme a la vista del líder. Va a trabajar porque ama a Dios y porque mira a Dios, va a trabajar en el secreto. Porque todo lo que se hace en secreto, Dios te lo recompensa en público. Todo lo que usted haga en oculto, no haya nada oculto que no vaya a manifestarse.
Hermanos míos, hermana mía, de nuevo, el verdadero hijo es aquel que da testimonio. En la iglesia Dios te ha puesto un pastor, en la iglesia Dios te ha puesto un líder, y ese líder es el que tiene que dar testimonio de ti. Ahora la pregunta es, ¿por qué hay hermanos y hermanas que han pasado los años y no reciben nada, no reciben ningún trabajo en la iglesia? No estoy hablando de nuestro ministerio, esto debería ser lo bíblico en toda la iglesia. ¿Por qué no recibe? Porque su fe no está actuando conforme a la palabra de Dios, su fe no está dando buen testimonio, un buen óleo, ¿cierto? En su fe no es un testigo fiel. Hermanos míos, hermanas mías, por eso la iglesia de Jesucristo hoy día está siendo pisoteada. ¿Por qué? Porque hoy día cualquiera levanta una Biblia, habla de Dios, pero más sus hechos lo niegan, mi hermano. Por eso hoy día, como decíamos, hablamos de la fe fingida, hoy día cualquiera levanta una iglesia con el fin de buscar dinero, mercaderes de la fe. Y echan a los hermanos y no diezman, mercaderes de la fe. Y se basan y dice, y si no diezman, ¿qué dicen? A ver, tiene usted que diezmar porque es el sueldo del pastor. Y sacan, y inventan palabras que no están en la Biblia, mi hermano. ¿Y qué pasa con la gente? Se endurece el corazón y ese hermanito va a ir a contarle a 10 vecinos, pregunta, y después por eso nadie quiere servir al Señor. Qué tremendo. La fe verdadera se basa, gloria para siempre, en aquel que da testimonio por otro. Pablo daba testimonio de Tito, por eso Pablo escribe y dice, verdadero hijo. ¿Por qué? Porque lo probó. ¿Por qué? Porque sabía quién era, podía confiar en él. Todo ejemplo, Pablo le escribe a Timoteo, otro discípulo, le dice, retén la sana doctrina, lo que aprendisteis de mí. O sea, Pablo sabía que si dejaba a Timoteo en otra iglesia, o sabía que si dejaba a Tito, iban a mantener la doctrina. ¿Por qué? Porque eran verdaderos. Hermano mío, no es solamente decir, no, si yo creo en Dios. No es así. El creer en Dios es ser un buen mayordomo, fiel, retenedor de la palabra de Dios tal cual como ha sido enseñada. Retenedor, no murmurador, no contencioso. Un verdadero. Entonces, en la iglesia, amén, entendamos algo de lo que es la iglesia. La iglesia es un proceso. ¿Cómo un proceso va a decir usted? A ver, por ejemplo, la gente nueva que va llegando a la iglesia tiene que alcanzar la estatura de un varón perfecto, la mente de Cristo. Y eso requiere años, conforme a la fe, alguno avanza más rápido, otro más lento. Amén. Pero el hermano que ya lleva 5 años en la iglesia no puede tratarse como un neófito. Un hermano, una hermana que es nueva en la iglesia, no, la vara no está baja, la vara sube para el hermano. ¿Por qué tiene que subir? Porque el hermano tiene que crecer, su testimonio tiene que ser verdadero. Mi alma te alaba, espero en el Señor que esté contento. Recuerde que el apóstol Pablo le habla a sus discípulos. Recuerde que nosotros somos los testigos de Cristo. El testigo fiel, ¿sabe quién es el testigo fiel? Nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el testigo fiel. Qué tremendo. ¿Por qué es el testigo fiel? Porque donde estemos nosotros siempre va a estar en medio. Por eso no hay engaño en Él. Porque cuando ninguno de nosotros va a poder mentir a Jesús, ¿por qué? Porque es el testigo fiel, ve todas las cosas que pasan. No era necesario darle testimonio a Jesús de los hombres porque ya los conocía. Qué tremendo. Dios conoce quién es el lobo dentro de la iglesia, quién es la oveja dentro de la iglesia, quién es el cabrito dentro de la iglesia, quién es el salteador dentro de la iglesia. Dios sabe quién es el pastor, el buen pastor, y Dios también sabe quién es el falso pastor. Hermanos míos, estamos... no juguemos con fuego, mi hermano, en las cosas del Señor, menos. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces, Dios nos llama a nosotros a tener la fe verdadera, no la fe fingida, no la fe muerta, la fe verdadera. Y la fe verdadera es dar testimonio, que otros den testimonio de ti. Pablo va y escribe a Tito, verdadero hijo en la común fe. Por eso Dios te dice, congrégate. Por eso, pregunta, la persona que se queda en las casas retenida diciendo, yo creo en Dios, ¿quién da testimonio de la fe de ellos? ¿Cómo ellos pueden demostrar su fe a los hombres si están retenidos en sus hogares detrás de un televisor? ¿Cómo pueden demostrar su fe? Es imposible demostrar la fe delante de los hombres, ¿cierto? Porque Jesucristo dijo, aquel que me confiese delante de los hombres, eso se llama testimonio, se llama testigo, gloria para siempre, y la fe verdadera produce eso. Hermanos míos, si yo tengo la fe verdadera, no voy a tener vergüenza de hablar de Cristo porque tengo la fe verdadera. Si yo me avergüenzo de Cristo, no tengo la fe verdadera porque el Espíritu Santo nos da valentía. ¿Escuchó?
¿Qué nos da el Señor? Valentía para hablar su nombre. El Espíritu Santo nos da denuedo de palabra para predicar y exaltar su nombre, no para esconder a Cristo. Entonces, cuando tenemos hermanos dentro de la iglesia que esconden a Cristo, no es la fe verdadera, es una fe falsa. Por eso Jesucristo dijo, y aquel que me niegue, porque su testimonio es falso. Qué tremendo, mi hermano. Porque es falso el testimonio. Entonces, aquel que me niegue delante de los hombres, yo lo niego. Santo el nombre del Señor. Hermanos míos, y no me lo creen. Bueno, vamos a la Biblia. Estoy lleno de texto hoy día, así que recuerde la base. Hoy día es Hebreo capítulo 11, versículo 6. Amén. Vamos a 1 Timoteo. Como le digo, ¿quién estaba dando testimonio aquí? Timoteo. Timoteo estaba dando testimonio de Tito y ahora está dando testimonio de ¿quién? De Timoteo. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 2 dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre, de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces la pregunta es, y aquí es donde yo siempre le he dicho yo al hermano mío, no es decir, no, yo no voy a la iglesia, soy un llanero solitario, a mí me manda el Espíritu Santo. No es así. Alguien tiene que dar testimonio de ti. Ejemplo, si un hermano va a otra iglesia, el pastor tiene que decirle, hermano, ¿de qué iglesia es usted? Yo soy de la iglesia tanto. Su pastor tiene que darme testimonio de usted. ¿Me escuchó o no me escuchó? ¿Quién da testimonio de su fe? Para eso Dios permite la congregación. Hermano mío, si esto no es decir, no, yo soy el verdadero, los demás son todos falsos. No, todos los hombres de Dios dieron testimonio. Compartíamos el otro día el libro de Hebreo. Enoc, ¿qué tuvo? Enoc tuvo fe, testimonio, agradar a Dios, testimonio ante los hombres, mi hermano. Entonces, de nuevo, Timoteo, verdadero hijo en la fe. Entonces, ¿quién daba testimonio aquí? El apóstol Pablo estaba dando testimonio. ¿De quién? De Timoteo. Hermanos míos, hermana mía, de nuevo, ¿cómo yo sé, cómo nosotros vamos a ver si alguien tiene la fe fingida, que la fe no es verdadera? ¿Cómo lo vamos a ver? Pregunta. Porque entre los falsos también se van a darse testimonio entre ellos. Amén. Pero ¿quién es el que nos va a dar discernimiento a nosotros para poder entender quién es falso y quién es verdadero? La palabra de Dios te enseña quién es el verdadero y quién es el falso. La palabra de Dios. Entonces, hermanos míos, nosotros tenemos que entender que Timoteo tenía palabra de Dios, tenía doctrina de Dios, tenía enseñanza, tenía testimonio, viajaba con el apóstol Pablo, era un jovencito que estaba a los pies dispuesto y tenía el corazón de Cristo. Entonces era un varón confiable que perfectamente podía trabajar con él para el ministerio. Entonces, de nuevo, y así también podemos ver a Demas, uno que lo abandonó, de nuevo, un colaborador, sale una carta y después dice, y Demas me ha abandonado. Hermanos míos, de nuevo, no todo lo que brilla es oro. ¿Sabía usted? Oye, ¿cuántos predicadores dicen, no, yo amo al Señor, desciende fuego del cielo, predican muy lindo, y en 2 meses más, 3 meses más, están destruidos en el mundo? Qué tremendo. ¿Por qué? Porque nunca fueron verdaderos, pues, mi hermano. ¿Por qué dice verdadero hijo? Amén. Porque quizá a lo mejor como hijo no amaron la corrección, a lo mejor como hijo no amaron la reprensión, como hijo no amaron la disciplina. Mi alma te alaba. Oiga, si hoy día cualquiera se hace llamar hijo, cualquiera hoy día se hace llamar hijo de Dios, hoy día cualquiera se hace llamar cristiano. Qué tremendo. Hermanos míos, hermana mía, ¿es importante el testimonio? Sí, de nuevo, porque el testimonio es aquel que te hace a ti manifiesto que tu fe es verdadera. Mi alma te alaba. Hermano mío, no me lo cree Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿por qué vino antes que Cristo? Vino para testimonio de Jesús. Él mismo dice en el libro de Juan, ¿cierto? El apóstol Juan, cuando escribe el Evangelio, dice que Juan el Bautista vino por testimonio, para dar testimonio en la luz. Él no era la luz, pero vino a dar testimonio, porque Dios siempre trabaja con testimonio. Jesucristo dijo, donde hubieran 2 o 3 convocados en mi nombre, yo digo amén, por testigo. El apóstol Pablo le dice al joven, a su discípulo le dice, mira, no recibas amonestaciones, no recibas acusaciones contra los ancianos, a menos que hayan 2 o 3 testigos.
La Biblia dice en 1 Juan capítulo 5 que tenemos 3 testigos en el cielo, 3 testigos. Mi alma te alaba. Hermano mío, estamos rodeados de una nube de testigos. En el libro de Eclesiastés dice la Biblia que tenemos un ángel, gloria para siempre, y que está ahí anotando todo lo que hacemos, gloria para siempre. No diga delante del ángel que es mentira, no lo puede decir. ¿Por qué? Porque está como testigo. Qué tremendo, mi hermano. Entonces, para yo hablar de la fe verdadera significa que es testimonio. No es palabrería. Yo aquí puedo estar hablando 5 horas de Jesús, pero si yo voy en mi casa y maltrato a mi familia, maltrato a mis hermanos, maltrato a mis vecinos, mi fe es falsa, mi fe es vana. Yo te puedo hablarte aquí de 10 horas, 20 horas, puedo poner hasta el ojo en blanco, como siempre digo yo. Puedo poner hasta el ojo en blanco hablando de que Dios te quiere rico como Abraham. Pero también es falsa. ¿Por qué? Porque estás negando la cruz, estás menospreciando la cruz. Qué tremendo. Hermano mío, no todo lo que predican son verdaderos. ¿Sabía usted? Ejemplo, nosotros acá en la iglesia, en nuestro ministerio, nosotros siempre, y lo enseñé desde el primer día, acá nosotros no le creemos a ningún instrumento que viene a profetizar, que no se le conoce. Lo enseñé del día 1 acá. Si aparece una hermanita X y nadie la conoce y viene a profetizar, no se le cree. Eso es Biblia, mi hermano. ¿Por qué? Porque la Biblia no te enseña a ti que nosotros estamos sujetos a los instrumentos. De ninguna manera nosotros estamos sujetos a la palabra. E incluso el instrumento se tiene que sujetar a la palabra. Entonces nadie puede profetizar en una iglesia que nadie lo conoce. Agabo, profeta de Dios, que fue y apartó a Pablo. Agabo era un varón conocido con testimonio y apartó a Pablo y a Bernabé con testimonio, profeta. Entonces tú no puedes profetizar en una iglesia donde nadie te conoce, donde el pastor no te conoce. No puedes profetizar porque nadie conoce tu testimonio, si eres fe verdadera o eres una fe fingida. Tú no puedes ir un día a la iglesia y ponerte a danzar y decir el Espíritu me hizo danzar. Mentira, tiene que conducirse. Testimonio, vaya primero de testimonio, vaya primero, muestre los frutos, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. Vaya primero y mueva la iglesia, vaya primero y trabaje con la iglesia, vaya primero en toda y después ahí se trabaje en la manifestación del Espíritu conforme a lo que Dios quiere hacer con usted. Así trabaja la iglesia, una iglesia ordenada conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque hoy día hay muchos que hablan de fe, pero hay 3 fe: la fe muerta, la fe fingida y la fe verdadera. Pregunta, ¿el diablo se viste como ángel de luz? ¿Hay falsos profetas hoy día? Sí, fe fingida. Hoy día, ¿cuántos danzan con fe fingida? ¿Cuántos hablan de Dios en pecado, mi hermano? Fe fingida, mi hermano. Entonces, ¿cómo se conoce por los árboles? Por sus frutos. La Biblia nos dice, se conocerá los árboles por el don de lengua. Nos dice la Biblia que se conocerá el árbol por la profecía. El árbol se conoce por el discernimiento del Espíritu. Que a mí Dios me muestra los cielos abiertos, ¿no? La Biblia dice por sus frutos, por su forma de actuar, por su forma de hablar, por su forma de pensar, por su forma, porque ahí se manifiesta quién es Dios y quién no es Dios. Qué tremendo. Es como lo que le digo yo no le puedo mostrar mi fe a ustedes como ustedes no me pueden mostrar, yo no le puedo ver su fe como ustedes no pueden ver mi fe, ¿cierto? Pero ustedes pueden ver mi obra de la fe. ¿Cómo pueden ver la obra? Luego para siempre, no sé, se levantó una iglesia, ahí pueden ver, pero la hermana que está retenida en su casa, y el hermano que está retenido en su casa, hace 5 años que no alaba a Dios, hace 5 años que se apartó de la iglesia, ¿cómo puede mostrar su fe? Hermanos míos, hermana mía, alguien tiene que dar testimonio de ti. Pablo daba testimonio de Timoteo y daba testimonio de Tito. Pablo, donde iba a Timoteo, le decía, yo soy discípulo de Pablo. Donde iba a Tito, decía, yo soy discípulo de Pablo. ¿Me escuchó? Testimonio. Los hombres tienen que dar buen testimonio de ti. Tú tienes que ser un olor fragante porque esa es la voluntad de Dios. No hay, hermano mío, la única forma de entrar al cielo es por medio de la cruz. Y la cruz es testimonio. ¿Por qué Jesucristo, gloria para siempre, salvará a los hombres? Por testimonio. Hoy día nadie es salvo por decir yo creo en Dios. Creemos aquel que murió en la cruz porque es el testimonio de Dios. Por eso es el testigo fiel Jesucristo. Porque el que murió en la cruz, el testigo fiel. ¿Por qué el testigo fiel? Porque él dice, sí, Valentina creyó en mí, Natalie creyó en mí, Jairo creyó en mí, Olga creyó en mí, testigo fiel. ¿Se va entendiendo? Te reconoce. Por eso el Señor después va y le dice a otro, no te conozco. Significa que no tienen testimonio. Nunca te vi. No, Señor, yo predicaba tu nombre, pero eras testigo falso. Yo no soy el testigo de un testigo falso, porque Jesucristo es el testigo fiel. Hermano, así se conduce la iglesia, mi hermano. Si no solamente ir a una iglesia, no es solamente
Amén. Estar diario en la iglesia es dar testimonio de la fe. Los hombres tienen que hablar de tu fe. Los hombres tienen que decir, mira, ese varón es un varón de Dios. Mira, esa varona es una varona de Dios. Mira, gloria para siempre. Espero, Señor, que estén contentos lo que esté compartiendo. El pastor tiene que decir, mira, ahí hay un verdadero hijo de Dios. Hay un árbol lleno de fruto. Mira, esta jovencita se está esforzando en la gracia que es en Cristo. El pastor da testimonio. Recuerdo una cierta ocasión que tuvo una varoncita X y se fue de la iglesia, se disciplinó a la varoncita, se le dijo, no, usted está haciendo las cosas mal, porque estaba en el mundo, gloria para siempre, se le disciplinó, se fue de la iglesia, se salió del WhatsApp, amén, aparece como 2 meses después y me dice, pastor, deme carta porque me quiero ir de otra iglesia. Le dije, yo no le entregarle carta. No, pues se me fue en disciplina, pues mi hermana, le dije yo, miren más, si se quiere ir, váyase nomás, pero vaya sin carta, porque yo no la darle, pero vaya a dar, y que su fe hable. En 6 meses, dé testimonio de su fe. Y no necesita hablar mal de nosotros, porque yo no recibo ninguna blasfemia, ninguna palabra de ningún siervo acá. No, vaya y dé testimonio. En 6 meses. Qué tremendo. Pero no le di carta. No corresponde. ¿Por qué le voy a dar carta a alguien que está haciendo las cosas mal? ¿Por qué le vamos a darle carta de testimonio a una persona que, gloria para siempre, no se sujeta, no ama a Dios, no vive por Dios, no está viviendo la palabra? ¿Quién da testimonio, hermano? Qué tremendo. Hoy día los hombres, como no entienden bien las escrituras, y aquí tengo muchos textos, mi hermano. Entonces, ¿qué es la fe verdadera? La fe verdadera, gloria a Dios para siempre. Dios te conoce primeramente como tú vives en tus 24/7, amén, pero los hombres también tienen que dar testimonio de ti. Hermano mío, no es solamente decir yo creo en Dios. No me lo cree. Vamos, cierto, hermano, estamos llenos de texto, mi hermano. Vamos a Tito. Tito, capítulo 1, gloria a Dios para siempre, el apóstol Pablo escribiéndole a Tito. Tito, capítulo 1, versículo 10 al 13, escúchelo, lo que es la fe verdadera. La fe verdadera es el testimonio de los hombres que dicen de ti. Entre paréntesis, porque también tengo que encontrar la otra parte, porque esto le pasa a todos los predicadores, a todos los hermanos, a todas las hermanas, a todos los hijos del rey, ¿ya? A los pastores esencialmente. También hay blasfemia. También hay mentira, también están los falsos testigos, que eso es lo que viene ahora, ¿ya? También están estas voces que gente inventa o hace prejuicios de ti sin conocerte, ¿ya? Va a venir gente y va a inventar de ti, ¿ya? Y tú tienes que recibirla, ¿ya? Pero son falsos testigos. Oiga, si Cristo tuvo falsos testigos, pregunta, ¿el verdadero predicador tiene que tener falsos testigos? Hermano mío, si esto es Biblia, y si le pasó a Cristo, y lo vivió Cristo, y nosotros que tenemos que vivir la palabra, porque la palabra es viva, la palabra es viva, es para vivirla, y una vez que Dios te hace pasar, tú tienes que permanecer verdadero, a pesar de que los falsos te van a acusar, a pesar de que los falsos te van a apuntar, tú tienes que permanecerte verdadero. ¿Cómo permanezco verdadero? Amando la palabra, predicando su verdad y dando testimonio a los hombres. Qué tremendo. Hermanos míos, Tito, capítulo 1, versículo 10 al 13, amén. Escúchelo bien. El apóstol Pablo escribiéndole a Tito dice, porque hay aún, escúchelo bien, la tarea de los ancianos, dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidad y engañadores, mayormente lo de la circuncisión. ¿Quién estaba dando testimonio ahí? Apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba hablando de testimonio de varones que estaban dentro de la iglesia. Esa es la sana doctrina. Eso es la sana doctrina, no es juzgarte, usted está juzgando, no estamos juzgando, estamos hablando de las cosas como son. Dentro de la iglesia hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, hasta el día de hoy. Eso es la sana doctrina, advertir, dar voces de alerta, atalaya, dar voces de alerta. Hay muchos engañadores, mayormente lo de la circuncisión, o sea, judíos que no entendían la gracia y querían circuncidar a la iglesia, como se parece como los días de hoy. Alábelo. A los cuales es preciso tapar la boca. ¿A quiénes? A lo que trastornan la casa entera enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. O sea, iban a las casas para buscar dinero. ¿Se parece a los predicadores hoy día? ¿No se parece a muchos pastores hoy día que lo único que les importa es el dinero? Uno de ellos, escúchelo, mire, escúchelo ahora. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, los propios profetas mentirosos, ¿ya? Los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Un falso profeta dijo eso sobre los cretenses, sobre la iglesia que estaba en Creta, donde estaba Tito. Y Pablo escribe y dice, mira,
este testimonio es verdadero. Lo que yo te estoy diciendo a ti, lo que yo me contaron de un profeta que habló de esta forma, mira, mi testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Este testimonio es verdadero. Pregunta, ¿quién se lo contó a Pablo? Otro varón, también de Creta, no para siempre, que tenía testimonio. Hermano mío, es como nosotros estamos en la iglesia acá, amén, voy a dar como ejemplo. Es como que nosotros estamos acá en nuestra congregación y se levanta un nuevito que nadie conoce y se pone a hablar mal de la iglesia. Entonces Dios, gracias al Señor, tenemos un anciano en la iglesia, el anciano viene y dice, pastor, ¿sabe qué? Tal hermano está hablando esto de la iglesia. Entonces el pastor, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir a corregir. ¿Por qué tiene que corregir? Porque hay un testimonio verdadero. ¿Quién es el testimonio verdadero? El anciano en la iglesia. El hermano que lleva años, el hermano que ha perseverado, el hermano que empuja a la iglesia, el hermano que está en todas. Entonces el hermano va y dice, pastor, porque te cuida la iglesia. Cada anciano que Dios ha puesto en una iglesia es para cuidar la iglesia, para cuidar el testimonio de la iglesia. Entonces el pastor le dice, no, yo no le voy a creerle a usted. Le voy a creer esa almita nueva, o no sé, lo que dicen algunos, no, es una almita nueva, hay que dejarla tranquila. No, pues mi hermano, si te está leudando la iglesia, te está embarrando la iglesia, el día de mañana va a ser una pelota de nieve. Un poco de levadura, leuda toda la masa. Y si el anciano va y te habla y te dice, gloria para siempre, como pasó en este momento, le dijo, oiga, ¿sabes que hay un profeta? Dice que los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. O sea, diciendo que esa iglesia era una iglesia pecadora, era una iglesia, gloria para siempre, carnal. Pero como Pablo conocía el testimonio de Tito y conocía el testimonio de la iglesia de Creta, y dijo, anda y repréndelo. Anda y repréndelo. Y esta parte es lo que a los hermanos no les gusta. Por eso cuando hay un pastor que va y reprende a lo que hablan vanidades, hablan cosas que no están conforme al corazón de Dios, ni al Espíritu de Dios, ni conforme a la palabra, los hermanos van y dicen, no, el pastor no tiene amor. O sea, la oveja manda al lobo. Hermano, ¿sabe cuántas iglesias son así? Todo esto, y esencialmente esta iglesia donde está la fe fingida de la prosperidad. Qué tremendo. Hermanos míos, entonces Pablo dice, mira, este testimonio es verdadero, por tanto repréndelo duramente para que sean sanos en la fe, para que sean sanos. Mira, repréndelo, dile que su profecía es mentirosa. Nos pasa muchas veces en nuestras congregaciones que una hermanita, de nuevo, nueva, nadie la conoce, quiere profetizar y uno va, la reprende y le dice, no hermanita, usted no hable de testimonio primero. Cuando se vaya a la iglesia va a decir, ¿cuántas cosas, cuántos sandeces va a decir de la iglesia? Mandamiento de hombres, sin espíritu y cuántas cosas, porque son hermanos desordenados que andan de iglesia en iglesia. Hasta los tiempos de Pablo estaba esa gente. Hasta de falso profeta estaba, que hablaba de lo suyo en el nombre de... Qué tremendo. Pero Pablo decía, pero este testimonio es verdadero, no lo que dice el profeta. Qué tremendo, ¿no? Por tanto, repréndelo duramente para que sean sanos en la fe. Entonces, toda iglesia, para que sea sana, tiene que haber reprensión, disciplina, corrección. Hermano mío, una iglesia de sana doctrina, hay eso. No se dice, sí, dale nomás, no importa, no me importa el número, da lo mismo, vamos nomás, démosle, si Dios es amor. ¿Dónde está eso en la Biblia, mi hermano? ¿Dónde? Aguantemos todos los pecados, aguantemos a los mentirosos, aguantemos a los falsos profetas, aguantemos. ¿Dónde está eso en la Biblia, hermano? Hermano mío, usted sabe que al momento de tolerar a un falso profeta en la iglesia, usted está haciendo condenar a una iglesia completa porque como es un falso, de nuevo, el falso testigo, el mentiroso te va a hacer leudar la iglesia. Hermano mío, ahí vamos y vamos a los textos, así que alábelo. Hermanos míos, hermana mía, por eso el varón que va por delante tiene que tener carácter para liderar la iglesia, tiene que tener fuerza, tiene que tener la valentía, tiene que tener vigor. Amén, cuando vengan estas situaciones de hermano y hermana que nunca sembraron, hermano y hermana que nunca predicaron, hermano y hermana que nunca movieron nada por la iglesia, y van a hablar mal de la iglesia, y van a hablar adentro, y van a ensuciar, gloria para siempre, todo el trabajo del Señor adentro, mi hermano, si la cizaña está adentro del campo. Qué tremendo. Los hijos del diablo también se mueven, pues mi hermano. Como compartíamos el otro día de la fe fingida, ¿se acuerdan que compartíamos en Pedro? Que decía que estaban preparados, ellos ya están destinados a la perdición, están destinados, solamente que no se lo han dicho.
¿Se acuerda que le decía cuántas veces hemos visto estos pastores chantas, estos apóstoles chantas en redes sociales? Y uno los mira y cuántas sandeces hablan y ya están destinados para morir. Nosotros acá en la iglesia enseñamos, hermano mío, y tú aprendas, los apóstatas mueren adentro, no mueren afuera. Coré murió adentro del campamento, no murió afuera. Judas, gloria para siempre, murió como discípulo, no murió afuera. Y Ananías y Zafira murieron adentro, no murieron afuera. Y así los apóstatas, los que presentaron fuego extraño, murieron adentro, no murieron afuera. Hermano mío, si eso es Biblia. Entonces usted tiene que entender lo que hoy día hay muchos cristianos que terminan la carrera y dicen, terminé la carrera en victoria, y resulta que eran falsos testigos. Fe fingida, no la fe verdadera. No es porque hablen de un Jesús, quiere decir que tienen al Jesús del cielo. Tito, gloria para siempre. Amén. Entonces el apóstol Pablo, mire, escuche, dice, el testimonio, dice, este testimonio es verdadero, por tanto repréndele duramente para que sean sanos en la fe. ¿Quieres ser sano en la fe? Sí, amén. Entonces dile al mentiroso que deje de hablar. Gloria para siempre. Espero al Señor que estén contentos, mi hermano. No me lo cree, el apóstol Juan también lo enseñaba cuando daba testimonio de otro. Tercera de Juan, carta de Juan, tercera de Juan, capítulo 1, versículo 12. Hermano mío, qué tremendo la importancia de congregarnos. Por eso hay que estar en una iglesia de sana doctrina, pues mi hermano, no ande buscando una iglesia que tiene la pantalla más grande. No busque una iglesia donde hay show, donde ya bailan reggaetón, ahí vienen los jóvenes que van a bailar trap, ahí vienen los jóvenes que van a cantar salsa. Salgan de esa iglesia, mi hermano, donde hay entretenimiento carnal, y vaya donde hay palabra, donde hay testimonio. No me lo cree, de nuevo, la fe verdadera, pues la fe verdadera no consiste, de nuevo, en hablar. La fe verdadera consiste en que los hombres den testimonio de ti. Amén. Yo creo que, me va a quedar para rato, yo creo que los testigos, el fiel y el falso, vamos a tener que verlo el jueves, si Dios nos ayuda. Amén. Pero bueno, avancemos hasta donde lleguemos. Entonces el apóstol Pablo daba testimonio, un verdadero hijo de la fe, ¿de quién? De Tito, de Timoteo, lo compartimos. Compartíamos también que Pablo le escribe a Tito, ¿cierto?, del testimonio de la iglesia de Creta, ¿cierto?, donde habían falsos profetas, donde habían judaizantes, amén, donde hacían ganancias deshonestas en las casas de los hermanos, y decía, anda y repréndelo, ¿cierto?, dentro de la sana doctrina, ve y limpia la casa. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque había recibido el testimonio, gloria para siempre, de que había desorden y había que ordenar, ¿cierto? Amén. Y le compartí 3 Juan, capítulo 1, versículo 12. Así trabajaban los primeros, hermano mío, los primeros apóstoles con la iglesia, con el testimonio. Increíble que hoy día a la gente no le interesa el testimonio, y siendo que la Biblia lo que más habla del testimonio. Ejemplo, o de los testigos. Bueno, todo eso se lo voy a compartir a medida que vaya avanzando. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 12. Y le doy lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice así: todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Qué tremendo, mi hermano. Amén. ¿Qué pasaba acá? Gloria para siempre, que había un problema en la iglesia. Imagínense los tiempos de Juan, el apóstol Juan, mi hermano, o sea, entiéndalo, mire. ¿Qué pasaba en los tiempos de Juan? Que había un varón, ¿cierto?, que se llama Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos y no nos recibe. O sea, había un varón liderando una iglesia que no recibía a Juan, el apóstol. Qué tremendo, mi hermano. Escúchelo, hermano, por favor. Abra su corazón para que vea que esto siempre ha pasado. Si no es que ahora pasa en una iglesia, en 2 iglesias. Esto siempre ha pasado. La carne versus el espíritu. La carne manifestada y el espíritu, lo que viven conforme a la voz de Dios. ¿Ya? Entonces Diótrefes le gusta tener primer lugar entre ellos y no nos recibe a Juan. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas. Parloteando, hablando palabras malignas contra nosotros. Juan. Y los que estaban con Juan, y no contento con estas cosas, no reciba a los hermanos, y a los que quieren recibirlo, se los prohíbe y lo expulsa de la iglesia. Qué tremendo, un líder ciego, mi hermano. Eso es lo que Dios te está mostrando, un líder ciego. Amén. Amado, no imite lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y aquí donde van y dice, y todos dan testimonio de Demetrio. Mire qué bonito, mi hermano,
para que entendamos algo. ¿Quién es el que estaba dando testimonio? Juan. Juan estaba hablando de Diótrefes. Diótrefes era aquel que tenía la fe fingida. Era aquel que, claro, podía estar a cargo de una iglesia, podía sentarse en los primeros lugares, amén. Pero ¿cuál era el corazón de él? Él nunca no estaba haciendo lo bueno y lo correcto y lo santo delante de Dios. ¿Se va entendiendo? Entonces, pero sí viene y da testimonio de otro, de Demetrio, y dice, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Amén. ¿Qué significa aún la verdad misma? La misma palabra. Era una persona que vivía conforme a la enseñanza, la verdad misma. Era tanto lo que Demetrio amaba a Dios que cada enseñanza que él recibía del apóstol, él lo vivía y lo practicaba. Por eso dice, aún la verdad misma, o sea, toda enseñanza que se hablaba en el nombre del Señor, él lo tenía como ejemplo en su vida diaria. Qué tremendo. Aquí podemos ver a Demetrio y a Diótrefes, dos, la fe fingida y la fe verdadera. ¿Y quién daba testimonio? Juan. De nuevo, y aquí es donde yo le digo a usted, hermano mío, si no es solamente decir yo creo en Diosito, no es solamente decir yo creo en Dios con un cigarro en la boca y encerrado en mi casa. ¿Quién da testimonio de ti? Y también nosotros, escúchelo, dice, y también nosotros damos testimonio. O sea, Demetrio era conocido por toda la comunidad conocían a Demetrio. Y también yo, Juan, dice, y los que andan conmigo, también conocemos su testimonio, porque su fe es verdadera. No era una fe fingida y no era una fe muerta. Tenía testimonio. Y vosotros sabéis, y después Juan va a escribir y dice, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. ¿Por qué Juan dice, y ustedes saben que mi testimonio es verdadero? Porque Juan era el que había visto a Jesús, el que había palpado a Jesús, el que había contemplado a Jesús, como dice 1 Juan capítulo 1, ¿cierto? Al dador de la vida, él estuvo ahí, colocó hasta su orejita en los pechos de Jesús, por eso su testimonio era verdadero, porque él traía el testimonio de Cristo. Entonces, en él no iba a haber engaño. ¿Cómo Juan se iba a prestar al engaño? Por eso dice, y usted sabe que mi testimonio es verdadero, lo que yo hablo de Jesús. Usted sabe que yo soy un testigo de Jesús. Soy un testigo real, lo palpé, lo toqué, y no voy a venir a mentir aquí. Eso está diciendo. Gloria a Dios para siempre. ¿Ve qué importante estar en una iglesia de sana doctrina? Porque cuando tú estás en una iglesia de sana doctrina, el varón que va por delante es un varón fiel a Dios, es un varón que ama las cosas de Dios, es un varón que ama la palabra, es un varón que teme al Señor, que vive conforme al Espíritu de Dios. Pregunta a la iglesia cómo va a ser igual, mi hermano. Pero si el varón que va por delante, gloria para siempre, es un Diótrefe, que le gusta los primeros asientos, habla y parlotea, habla palabras malignas contra los hermanos, no reciba a los hermanos, expulsa a los hermanos, amén. Gloria para siempre. Pregunta, ¿usted cree que esta gente no está hoy día? Tremendo. Entonces, y dice, y todos dan testimonio de Demetrio. Entonces, ¿cómo vivía la primera iglesia? La primera iglesia vivía conforme al testimonio. Entonces, la fe verdadera de Demetrio hablaba. ¿Quién hablaba? La fe verdadera de Demetrio hablaba. Todos conocían quién era Demetrio. Santo el nombre del Señor. Así como todos saben quién es el hermanito que dice que ama a Dios, pero está borracho en la esquina, tomando. Todos lo saben. Y después ese borracho que está en la esquina habla mal de la iglesia, habla mal del pastor, habla mal de los hermanos, y después dice, y nadie me viene a ver. ¿Y cuántas? Y todos lo saben ya, pues, todos saben cuánta oportunidad se le dio, cuánta oportunidad se le fue a levantar. Entonces la pregunta es, ¿le vamos a creerle a él, al que está botado, al que está drogándose? ¿Le vamos a creerle al que está, el que dejó a su esposo, a su esposa por otro hombre? ¿A él le vamos a ir a creerle? Porque habla de un Dios, porque va a una iglesia. ¿A él le vamos a ir a creerle? Cuando su testimonio es falso, cuando su testimonio es un olor gloria para siempre, un olor podrido, mi hermano. Hermano mío, usted tiene que vivir consecuente con su fe. Si usted dice que ama al Señor Jesucristo, tiene que vivir consecuente con su fe. Toma tu cruz y sígueme. Y la cruz es testimonio. Toma tu cruz y sígueme. O sea, si tú vas a hablar de mí, tienes que estar crucificado para hablar de mí. Si no está crucificado, no hables de mí. ¿Por qué? Porque vamos a hacer tropezar a los que vienen detrás de nosotros. Vamos a hacer tropezar al vecino que no conoce al Señor. Mi alma te alaba. Entonces, si nosotros vamos mirando, Juan, entonces la primera iglesia vivía con el testimonio. Hermano mío, con el testimonio.
¿No me lo cree? Vamos al libro de Juan, Evangelio de Juan, ¿ya? Ahora vamos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 35. Juan, capítulo 19, versículo 35, la importancia del testimonio. Y dice así en el nombre del Señor, dice, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Amén. Gloria para siempre. Cuando nosotros tenemos que entender acá, vemos el escrito del apóstol Juan, cuando dice que el Señor Jesucristo, cuando le fue enterrado una lanza, recuerde que el único apóstol que estaba en ese momento en la crucifixión era Juan, era el único que estuvo al lado. Entonces dice, y el que lo vio da testimonio. ¿Quién da testimonio? Juan. Por eso nosotros lo que tenemos acá, la Biblia, ¿fue escrita por hombre? Sí, fue escrita por hombre, pero hombres que tuvieron testimonio, hombres que tuvieron un encuentro con Dios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan fueron, para siempre, están escritos la vida de Jesús por testimonio. Juan, ocular, y dice, y el que lo vio da testimonio. Él vio a Cristo crucificado, él vio la lanza, ¿cierto?, en el costado, cuando brotó sangre y agua, él lo vio, él fue testigo. Hermano mío, predicar a Cristo es ser testigo, es decir, nosotros no hemos visto al Señor, pero hemos creído en el mensaje y compartimos el mensaje tal cual como lo hemos recibido, tal cual lo enseñamos, no le agregamos ni le quitamos. Santo el nombre del Rey. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Amén. Testimonio, viene la palabra testigo, testificar, evidencia, certificación judicial o general. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender, mi hermano, gloria para siempre, que este Juan, que sea nuestro testimonio es verdadero, es porque él había visto al mismo Señor Jesucristo y él va y predica la palabra. Ejemplo, si nosotros miramos la Escritura, nosotros podemos entender que Juan y Mateo eran los mismos apóstoles de Jesucristo, se le atribuye a ellos los libros, que los vieron, ¿cierto? Lo tocaron. Marcos es el discípulo del apóstol Pedro, gloria para siempre, y Lucas es discípulo del apóstol Pablo. Las cartas de Pablo está escrita, gloria para siempre, por un varón que tuvo un encuentro yendo a Damasco y se le aparece el Señor Jesucristo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Gloria para siempre. El libro de Apocalipsis está escrito por Juan, el discípulo amado del Señor, que el Señor le revela el libro de Apocalipsis. Si nosotros vamos al Antiguo Pacto, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, se le atribuye a Moisés. Hasta el mismo Señor Jesucristo dijo, y de mí escribió Moisés. ¿Y quién era Moisés? Moisés tuvo el testimonio de quién, de Dios, cuando se le presenta en la zarza ardiendo en fuego. Entonces, ¿quién era Moisés? El que abrió el mar rojo. ¿Quién era Moisés? El que Dios le hablaba. ¿Quién era Moisés? El que subía al monte. Y él escribe los primeros 5 libros, para siempre, de la Biblia. Y así podemos entrar a todos los profetas. Cuando el Señor va y le dice a Jeremías, Jeremías, escribe todas las visiones que te he compartido, escríbela en un rollo, para que pasen a las próximas generaciones. ¿Quién le dice? El Señor le dice a quién, a Jeremías. Entonces la gente va y dice, escrita por hombres, sí, pero hombres que llevan testigo. ¿Testigo de quién? De las palabras del Señor, de lo que vieron, lo que palparon, lo que sintieron. ¿Para qué? Para que las próximas generaciones buscaran a Dios por medio de la fe, por medio del oír y por medio de la palabra. Por eso cuando nosotros predicamos la verdad de Dios, predicamos la justicia de Dios, predicamos como está la Biblia, somos testigos. Cuando nosotros le agregamos a la Biblia y quitamos lo que está escrito en la Biblia, somos falsos testigos. De ahí usted tiene que aprender a diferenciar quién es el verdadero y quién es el falso, quién es predicar la Biblia y quién es el que está predicando conforme a su corazón, quién es el que profetiza verdad y quién es el que profetiza mentira. ¿Cómo lo sé? Con la Biblia me va a enseñar a mí que profetiza verdad y que profetiza mentira. Santo el nombre del Señor. Hoy día, lamentablemente, hay mucho pueblo que es neófito conforme a las Escrituras, no le gusta aprender más de la Biblia porque le llaman mandamiento de hombre o le llaman sin espíritu. Cuando el Señor Jesucristo dijo, mi palabra es espíritu. Entonces, cuando yo me como el rollo, ese espíritu que se está alimentando, pues mi hermano. Hermanos míos, tenemos que aprender a discernir la voz de Dios. Nosotros estamos llamados a tener la fe verdadera. La fe verdadera nos lleva a ser testigos. ¿Testigo de quién? De Jesucristo, verdaderos hijos de la fe. Amén. Así que, y todos tenemos que tener testimonio. Así como Demetrio tenía testimonio, gloria para siempre.
Así todos nosotros tenemos que tener testimonio. Hermanos míos, ya, que el Señor le bendiga, hasta aquí me ayudó el Señor. Amén. Ciertamente tengo mucho texto, pero lo vamos a compartir el próximo jueves. El próximo jueves a las 10:30 de la noche. Amén. Vamos a estar acá una vez más predicando, anunciando a Cristo, y vamos a estar compartiendo la diferencia del testigo fiel y el falso testigo, y vamos a hacer la comparación. ¿Para qué? Para poder entender lo que es la fe fingida y lo que es la fe verdadera, para poder entender quién es el real y quién es el falso. Amén. Y no todo lo que dice Señor, Señor, entran al cielo, hermano, entiéndalo. No todo lo que hablan de un Jesús entran al cielo. No todo lo que cantan lindo tampoco, hermano, aprendan a discernir los espíritus por la palabra. Amén. Así que el Señor de paz le bendiga, y Dios bendiga a todos mis hermanos que están conectados. Amén al Señor, y nos vamos contentos a nuestra casita. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos toda la gloria, la honra, la alabanza. Padre amado, Señor, en esta hora he compartido tu nombre, Señor. Tú eres fiel, tú eres verdadero. En esta hora, Señor, glorifícate, Señor, porque no lo hacemos, Dios mío, para agradar a los hombres, no lo hacemos, Señor, para buscar amigos, lo hacemos solamente porque queremos ser tus testigos, Señor. Sabemos que tú vienes pronto por tu iglesia, queremos ser hallados mayordomos fieles, Padre amado, que dimos la ración a tus siervos, Señor, a tus siervas, hoy a través de las redes sociales, Padre amado, porque hay muchas personas, Señor, que necesitan oír tu voz, Señor. Padre, bendice a aquel que abrió su corazón, que esa semilla que fue plantada, Dios mío, sea dando crecimiento a su tiempo, fortalecimiento espiritual, Padre amado, Señor, porque sabemos, Señor, que tus hijos, Dios mío, los que tienen la fe verdadera, muchas veces sufren, Dios mío, Señor, al ver tu iglesia, Padre amado, Señor, en entretenimiento carnal, Dios mío, o falso dentro del altar. Padre, pero sabemos también, Dios mío, que tú conoces al Señor. Por la fe escojo ser maltratado